Buenas tardes, amigos. Hoy estamos de vuelta en nuestra sesión de preguntas y respuestas de GBS Group. Hoy tenemos un invitado muy especial. Estamos hoy con el abogado Diego Bustillos, abogado de inmigración, con amplia experiencia y colegiado aquí en los Estados Unidos, en el estado de Nueva York. Eh, Diego es una persona con la cual hemos trabajado de la mano por cierto tiempo ya y ha ayudado pues una cantidad de personas a aclarar y a procesar sus inquietudes y sus caminos hacia un porvenir en los Estados Unidos. Y hoy hemos querido pues tener en la mano una cantidad de preguntas que nuestros clientes en el área de contabilidad, de impuestos y estrategias de negocio siempre nos están haciendo y que no tengo mejor persona a quien acudir que a Diego para que nos las responda. Son específicamente del área de inmigración y particularmente de un esquema de visado que conoce la gente como visas E. eh, y entonces, pues, sin, sin, eh, sin mayores dudas, pues hemos solicitado a Diego que nos ayude un poco a aclarar una cantidad de mitos y realidades que tenemos en el día a día y que escuchamos en la calle constantemente. Entonces, dejo un poquito a Diego para que Muchas gracias, conozcan Jorge. y empezamos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, como dijo Jorge, hoy vamos a estar respondiendo unas preguntas con respecto a la visa de la categoría E, en la categoría no inmigrante. Tenemos varias preguntas que nos han llegado por vía de las redes sociales. Y bueno, como dijo Jorge, nosotros tenemos nuestra oficina en Houston. Estamos colegiados en el estado de Nueva York. Y nos especializamos en ayudar a individuos y negocios conseguir una vía para poder trabajar y vivir o residir permanentemente en Estados Unidos. Jorge, ¿cuál es la primera pregunta? Sí, hay una inquietud general que nos hacen constantemente, es acerca de las visas E y de quiénes son candidatos, quiénes son elegibles para visas E. Bueno, la visa E es en la categoría de no inmigrante y es una visa de intercambio comercial o de inversionista para nacionales de países que tengan tratado bilateral de comercio y navegación con Estados Unidos. ¿Cuáles son algunos de los países elegibles para esta visa? Bueno, esta visa una vía para nacionales de ciudadanos de Colombia, de Italia, de España, de Alemania, de muchos países europeos. La lista la pueden conseguir en la página del Servicio de Inmigración. Esta visa muchas veces la confunden con la residencia por vía EB5, que vamos a discutir un poquito más adelante, que es de la categoría inmigrante y que requiere unas inversiones generalmente muchísimo mayores. La segunda pregunta que tenemos, Jorge, si mal no recuerdo, se refiere al monto de inversión para esta categoría. Y Correcto. esta es una pregunta que surge muy a menudo por esa confusión que existe con la categoría EB5. La visa de inversionista por la vía E2 no requiere un monto específico de inversión, solo requiere que la inversión sea sustancial. Entonces, ¿qué quiere decir sustancial, Jorge? Quiere decir que la inversión es suficiente para generar más que suficiente para el ingreso del inversionista y para operar el negocio en Estados Unidos. Como no existe un monto de inversión establecido, la recomendación más común es que se inviertan al menos $120,000. Pero no será lo mismo una inversión en un negocio que cuesta $10 millones, ¿okay? Cuando se invierte 15%, que invertir el 100% en un negocio de $150,000. Entonces el Servicio de Inmigración usa una escala que se llama Inverted Sliding Scale, donde no solo depende del porcentaje del monto de la inversión, sino del porcentaje que se tiene control sobre el negocio.
Y en estas visas, ¿puede la esposa o el esposo, dependiendo de quién haga la inversión, tener un permiso de trabajo y trabajar para la empresa o trabajar libremente en otra área? Efectivamente, una de las grandes ventajas de la visa E2 es que los dependientes, es decir, la esposa, los hijos, hasta cierta edad pueden trabajar en Estados Unidos fuera del negocio donde se está haciendo la inversión, que es donde tiene que trabajar el inversionista principal. Entonces, otra de las grandes ventajas, además de que los dependientes pueden trabajar y están en los Estados Unidos legalmente, es que esta visa permite la entrada al nacional de este país que tiene tratado bilateral de comercio y navegación a Estados Unidos, renovar ilimitadamente siempre que se demuestre que el negocio está funcionando. Claro, una vez que el hijo del inversionista cumple 21 años, queda por fuera de la solicitud. Pero efectivamente, el inversionista principal y el dependiente, siempre que tengan esa inversión funcionando, ese negocio andando y operativo, pueden renovar la visa. Los tiempos de renovación van a depender en gran medida de qué país es la persona que está haciendo la inversión y si el cambio de estatus a inversionista se hace dentro o fuera de los Estados Unidos. ¿Y existe la posibilidad de contratar a ciudadanos de ese mismo país de origen de los inversionistas? Efectivamente. El inversionista puede contratar también a nacionales de ese país de Tratado Bilateral Comercio y Navegación para que trabajen en el negocio donde se está haciendo la inversión. Se tiene que demostrar que ese empleado tiene ciertas características normalmente ejecutivas o especiales para el negocio de esa persona para poder traerlo bajo esa categoría, pero esa también es una ventaja porque si el nacional del otro país tiene una persona que conoce el negocio y que tiene experiencia en eso, puede traer a ese empleado para cumplir funciones esenciales para la operatividad del negocio en Estados Unidos. Y es necesario tener un plan, tener alguna idea de realmente lo que se viene a hacer. Se puede hacer la visa antes que, ¿no?, que empezar a trabajar en el proyecto o en el negocio en el cual se está haciendo la inversión, o hay que primero tener el negocio andando y luego sacar la visa. Mira, una de las confusiones más comunes con esta visa de inversión es que muchas personas creen que pueden tener la inversión como un potencial. Y los requisitos de la visa de dos dicen que la inversión tiene que ser a riesgo y tiene que ser en un negocio real y en operación. ¿Ok? Entonces, la inversión ya tiene que estar hecha en el negocio para poder aplicar a la visa. Hay ciertos casos en los que se permitía un escrow account, pero no es la estrategia más conservadora y más segura para garantizar la aprobación de la visa de dos. Otra cuestión que surge con la inversión es que la inversión no puede ser una inversión marginal, Jorge. Entonces, no es lo mismo decir voy a montar una línea aérea con un monto de inversión a decir voy a montar 2 restaurantes. ¿Okay? La inversión tiene que ser concorde con el negocio que piensas operar y tiene que generar suficientes ingresos, no solo para mantener los gastos de vida del inversor, sino para que el negocio opere y crezca. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa que opere y crezca? Aquí surge otra de las preguntas más comunes, que creo que fue una de las que nos llegó por las redes sociales, que se refiere a si el inversionista y el negocio tiene que tener empleados, tiene que contratar gente. Entonces, la ley no te dice que tú tienes que tener un número específico de empleados o que tú tienes que tener empleados, pero se presume que un negocio real y en operación tiene empleados. Y que hemos visto como tendencia más y más común en nuestras firmas para las visas G, que se pidan más empleados. Es decir, hace unos años, de repente una compañía con 3 empleados era un caso conservador. Hoy en día se recomienda que para tener éxito la compañía tenga, ya para demostrar que es un negocio real y en operación, al menos 5 o 6 empleados, sobre todo a la hora de renovación. ¿Por qué? Porque la visa E2 se presenta con un business plan, ¿okay? Con un plan de negocios. Tienes que presentar un plan de negocios para ese negocio que vas a operar en Estados Unidos.
Entonces, tú puedes justificar la operación de un startup con menos empleados y con proyecciones, con cuestiones menos presentes que cuando estás haciendo una renovación. Y la mayoría de las personas con las visas E siempre van a querer renovar esta categoría por las ventajas que trae para los nacionales que son elegibles para la categoría. Ok, una pregunta que siempre nos están haciendo es, por ejemplo, ¿qué factibilidad tienen las personas de aplicar como inversión inmuebles que hayan comprado? Tenemos clientes que pueden tener Sí. un par de inmuebles de real estate residencial y uno comercial, están El problema alquilados. principal con las inversiones en inmuebles es el tema del riesgo, ¿ok? Una inversión en un inmueble se considera como una inversión de poco riesgo porque land never depreciates, ¿no? El valor de la tierra siempre está ahí. Entonces, ¿qué puede ser un negocio de inversión? Bueno, que compres 10 propiedades y tienes un property management company, ¿ok? Pero inclusive con eso vas a tener que demostrar que hay un riesgo importante ahí. Entonces, los negocios de real estate normalmente no son los idóneos para este tipo de visas, a menos de que sean negocios de cierta magnitud. Efectivamente, hay personas que lleguen y dicen, bueno, pero yo quiero comprar 2 casas y alquilarlas. Con eso no vas a poder demostrar que calificas para la categoría. Con eso me lleva creo que tener la respuesta para otra pregunta que hace la gente en muchas oportunidades es si tener las inversiones en portafolio que tienen ya en los Estados Unidos realmente sirven para algo. Y entiendo que bajo los conceptos que han estado comentando, un portafolio no tiene las características necesarias. No, efectivamente. Y la inversión tiene que ser una inversión que estás haciendo con el propósito de la E. ¿Ok? Esos son los mejores chances para tener esto, porque ya las inversiones que se hicieron no califican para la categoría. Entonces ya las inversiones, bien sea en bolsa o donde sea, eso no califica como la inversión a riesgo que va a generar unos empleos y que es un negocio en operación para poder demostrar que calificas dentro de la categoría E2 de inversionista. Otra cosa que quizás no es tan común y no hemos tocado, Jorge, es la visa E1 de intercambio comercial, muchísimo menos común que la visa E2 y que tiene unos requisitos similares con respecto a la sustancialidad del intercambio comercial, donde la compañía que está haciendo el intercambio, digamos, una compañía colombiana con Estados Unidos o italiana con Estados Unidos, debe tener más del 50% del intercambio con Estados Unidos. Es una visa un poco más compleja que la E2 por los requerimientos y cómo se prueba el intercambio comercial, pero también puede ser una opción para los nacionales que entran dentro de los países contratados de la categoría E. Con lo cual me dices entonces que una visa E2 requiere que exista un dinero que sale de una chequera, de un bolsillo de un inversionista y se aplique efectivamente hacia un negocio a riesgo. Y sin embargo, en la visa E1 no escucho que hayas mencionado la necesidad de invertir ningún monto en específico. Claro, porque una es de inversión y la otra es de intercambio. Lo que hay que demostrar con la visa E1 es que hay un intercambio. Claro, si hay un intercambio y tú tienes un negocio operando, se estima que hay unas sumas de dinero que se están moviendo e intercambiando y bienes para poder pedir bajo la categoría E1. Y otra cuestión que surge con las visas E2, que creo que no hemos tocado, son los tiempos de renovación, que no sé si lo mencioné antes, pero que varían dependiendo normalmente de dónde es la nacionalidad de la persona. Ya. Fíjate que de lo que hemos conversado me mueve a una pregunta que tenemos constantemente. Si comprar un negocio que ya está en marcha y aplicar
una cantidad relevante, más de $120,000, por ejemplo, como mencionabas al principio. Aportar ese dinero en una corporación y comprar un negocio en marcha puede ser un camino para generar las condiciones necesarias para esa visa E2. ¿Es eso factible? Es factible comprar un negocio para como que la inversión sea la compra de ese negocio y demuestras después en la renovación que el negocio está operando. Claro, el inversionista tiene que trabajar en ese negocio para poder operarlo, pero es una de las vías, es una vía relativamente común de hacer la inversión para tener cierta garantía de que ya el negocio está operando, ¿no? Y que lo que uno va a hacer es cómo crecerlo. Otra cuestión que surgió con tu pregunta adicional que no mencionamos es el tema de los fondos, ¿ok? Que los fondos tienen que venir efectivamente del inversionista y cada vez es más importante, Jorge, probar de dónde vienen esos fondos. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos para probar de dónde vienen los fondos? Se hace unos source of funds, ¿ok? Que GBS conoce muy bien, donde se hace un trace de dónde viene el dinero para garantizar que efectivamente la inversión de X inversionista viene de ese inversionista. Correcto. Sí, en GBS hemos hecho source of funds tanto para visas E como para las residencias basadas en inversión, conocidas como EB5, ¿no? El alcance de ambas difiere un poco, pero al final el mensaje Absolutamente, es el que tú claro. estás diciendo, es saber que el inversionista de origen de tal país fue realmente quien hizo la inversión de su propio patrimonio, ¿no?